El teatro en la Edad Media. Historia básica del arte escénico. La Edad Media, el principio de la Edad Media, fue una etapa de crisis. Se estaba formando una nueva sociedad y un nuevo sistema de valores, el cristiano. Los grupos cristianos lograron resistir las persecuciones y la marginación social que tenían durante el Imperio Romano. Cuando alcanzaron la libertad con el emperador Constantino, hicieron a un lado todo lo relacionado con los dioses falsos y paganos. Dentro de estas situaciones, el teatro. La sociedad cristiana, que impregna todos los siglos medievales, le da un sentido nuevo a la vida, un nuevo simbolismo. En la Edad Media todo llegará a tener un sentido trascendente, de signo teológico, empezando por la propia vida del hombre, que se concebirá como un lugar de destierro y de lucha, al término del cual la muerte nos consolará y hará llegar al seno de Dios. El mundo es, para la tradición platónico-agustiniana, un lugar de representación. De modo que al espectáculo social se une toda una concepción simbólica, lo que equivale a decir representativa de la vida y del mundo. Pero esto no es todo, hay algo más que puede colmar el ansia. El espectáculo social tiene toda una concepción simbólica. El pueblo se reúne periódicamente en torno a sus oficiantes para participar en los oficios religiosos, que progresivamente se van ordenando según un ritual en el que todo tiene un sentido: los gestos, las palabras, la luz, la música o el canto. Como en todas las civilizaciones, esta historia evocada o representada gira en torno del héroe fundador de sus creencias, en este caso, Jesucristo. Las ceremonias litúrgicas conmemoran su vida y sus preceptos. Estas ceremonias han persistido hasta nosotros. La misa aparece desde el principio como un misterio de fe y como un drama. De él escribe Honorio de Autun. El sacerdote, como un actor trágico, representa el papel de Cristo ante la multitud cristiana en el teatro del altar. Mucho más cerca ya de nosotros, poetas como Mallarmé, dramaturgos como Genet o directores autores como Cantor no dudan en proclamar que el drama de la misa es el mayor espectáculo teatral de Occidente. Inicios y evolución del teatro medieval. Tras lo anteriormente comentado, se comprenderá que en la Europa medieval el teatro surja del culto religioso. De él se irá despegando progresivamente desde el siglo X. En esta evolución introducirá elementos no religiosos y hasta cómicos, en los que algunos ven el nacimiento del teatro profano. La distinción entre religioso y profano es comprensible en la Edad Media. Hay un paso del oficio divino al drama litúrgico. Se ha querido ver una intención didáctica por parte de los clérigos, la de mostrar a los fieles poco instruidos de modo más visible dos misterios esenciales de la fe: la redención, resurrección y la encarnación. Las cosas ocurrieron de modo similar en torno al año 1000. En toda la Europa occidental. En el oficio de Viernes Santo se llevaba la cruz a un altar especialmente adornado y se le cubría con un velo que simbolizaba el sudario y el sepulcro de Cristo crucificado. El domingo de Pascua, al término de los maitines, de madrugada, se asistía a la procesión de los clérigos al altar del que previamente se había quitado la cruz. Allí los esperaba otro clérigo vestido de blanco que hacía de ángel. Tres más que representaban a su vez a las tres Marías, con sus frascos de perfumes, se separaban del cortejo y avanzaban hacia el altar. Entre estos clérigos y los que interpretaban al ángel tenía lugar este diálogo sacado del Evangelio. El célebre Quem Quaretis. Ángel, ¿a quién buscáis? Clérigos, a Jesús Nazareno. Ángel, no está aquí. Resucitó como estaba profetizado. Los clérigos levantan entonces el velo, dejando ver el lugar vacío. Muestran dicho velo al pueblo gritando con alegría: ¡Aleluya! ¡Resucit! Y mientras las campanas, mudas desde el viernes, repican gozosas, todos gritan ese ¡Aleluya! Resurrexit, al que le sigue el himno de acción de gracias, el Te Deum, con el que suelen acabar en la Edad Media las representaciones de signo religioso. Poco a poco estos brevísimos diálogos se hicieron más frecuentes. Son los llamados tropos, compuestos por clérigos, y si la historia relatada en el oficio litúrgico se contenía la acción dramática en ciernes, estos tropos fueron el origen del otro componente del teatro occidental, el diálogo. Así pues, pronto la secuencia anterior se hizo preceder de una escena previa, en la que las Marías hablaban, regateaban con el vendedor de perfumes, y se prolongó con los diálogos de Jesús resucitado con la Magdalena y con los discípulos de Emaús. De modo similar, el oficio de Navidad
que en sus inicios se limitaba a la representación de las estatuas de la Virgen y el Niño, ante las cuales desfilaban, vestidos figurativamente los clérigos que representaban a los pastores y a los magos, se amplió con la visita de los magos a Herodes, con sus consiguientes diálogos, con el martirio de los inocentes, etc. Después pasamos del drama litúrgico a los juegos y milagros. Poco a poco los diálogos, y con ellos las acciones en las que se inscriben, derivan a lo profano y hasta a lo jocoso. El número de participantes aumenta, se empieza a admitir como actores a los laicos. El teatro abandona por todos estos motivos el interior de las iglesias. Simultáneamente a esta salida empiezan a adoptarse las distintas lenguas vernáculas. El latín quedará como la lengua del templo y continuará haciéndolo hasta el Concilio Vaticano II, en la segunda mitad del siglo XX. Solo en Germania permanecerá como lengua del teatro hasta el siglo XVIII. En un principio, latín y lenguas romances debieron alternar en las mismas obras, como ocurre en el drama francés Esponsus, o Juego de las Vírgenes Prudentes y de las Vírgenes Necias, compuesto a mitad del siglo XII en Angulema. El Juego de Adán, escrito en Normandía o en el sur de Inglaterra a finales del siglo XII, excluye ya totalmente el latín. Este juego consta de una serie de escenas bíblicas, al hilo de un sermón de San Agustín, tentaciones de Eva por la serpiente, asesinato de Abel, desfile de profetas anunciando la venida de Jesucristo. Son interesantes en este juego las rúbricas precisas que describen su puesta en escena. De los temas bíblicos se pasó a escenificar vidas de santos, tomadas de la famosa leyenda dorada o milagros de la Virgen, casos de pecadores que son salvados en última instancia por Nuestra Señora, al estilo de los milagros de Berceo, que transcribirá incluso algunos de ellos. Tenemos que advertir que estos relatos escenificados tenían ya poco de religiosos en muchas ocasiones. Podrían por ello pertenecer al teatro profano. Lo religioso solía aparecer al final, en forma de prodigio destinado a probar la intersección de María o de los santos patronos de las iglesias. De ahí la denominación de milagros, con que se los designa. En Francia se les llama también juegos. En Inglaterra suelen unirse a las dos denominaciones en el término miracle plays, y el propio Shakespeare asistió a ellos en su infancia. El milagro propiamente dicho consistía en devolverle a un infiel el tesoro que le había sido robado, escena a la que seguía la obligada conversión del infiel. Pero veamos con qué toques realistas y pintorescos lo adornó la imaginación de Jean Bodel. Al infiel lo convierte en un emir sarraceno. Este convoca en su lucha contra los cristianos al emir de Orquenia, al emir de Iconium y al emir del más allá del árbol seco. Los musulmanes matan a los cristianos sin piedad. El emir de Orquenia hace prisionero a un caballero cristiano al que encuentra de rodillas rezándole a una estatua de San Nicolás. El emir somete al Nicolás a una prueba muy peculiar: guardar durante la noche su tesoro. Si este es robado, el prisionero será quemado. Conart, el pregonero, vocea la noticia en la plaza pública. De parte del rey se hace saber que su tesoro no tendrá ni llave ni cerradura. Quien quiera robarlo puede hacerlo. Nadie lo vigila, a excepción de un Mohamed cornudo y muerto, puesto que no se mueve. Simultáneamente con esta secuencia, en una taberna vecina, su propietario se arruina y manda pregonar su vino a Raulet, otro pregonero. Los dos pregoneros llegan a las manos. En la taberna, por su lado, Cliquet, Pincet y Rasoir, ya calientes por el vino, deciden robar el tesoro real, y lo consiguen. Un ángel acude entonces para reconfortar al prisionero cristiano, aconsejándole que le rece a San Nicolás. Como era de esperar, el milagro acaba produciéndose: aparece el tesoro. Tras esto, el prisionero es liberado, los ladrones ahorcados y el emir se bautiza junto con los paganos. Una variante muy peculiar de este teatro serían las laudes umbras. La historia de estas laudes, alabanzas a la Virgen, está unida a la cofradía italiana de disciplinantes y flagelantes, fundada en 1260 en Perusa, ciudad de Umbría. De ahí su denominación, cerca de Asís, en donde 3 décadas antes había muerto San Francisco. La actuación de estos disciplinantes constituía por sí sola un espectáculo digno del medievo. Se autoflagelaban cruelmente en público para desgraviar a Dios y a su madre por los pecados de los grandes y la corrupción de la Iglesia, al tiempo que cantaban estas laudes inspirados en la vida de la Virgen. Líricos en un principio, pronto derivaron a lo dramático, a lo patético y realista, dando origen a un teatro laudista. Los más genuinos son quizás los dramas laudistas de Orvieto, en los que ocupa buena parte de la danza y la polofonía. Hemos de señalar el famoso Stabat Mater,
de Fra Jacopone de Todi, como un ejemplar del laude lírico de un dramatismo impresionante. Este autor franciscano revela aquí una delicadeza y una cultura muy superiores a las de la generalidad de los poetas laudistas, sin compartir, por otra parte, el fanatismo que los caracterizaba. Los misterios. Si los milagros continuaron en boga a lo largo del siglo XIV, a partir de aquí cobra cada vez más auge, sobre todo en Francia, que marca en la Edad Media la pauta de la evolución dramática, un subgénero nuevo, el misterio. Con él la Edad Media penetra en la Edad Moderna. De esta modalidad encontramos todavía hoy ecos en España y en muchos rincones de Europa. Si en el milagro, que era más bien breve, lo religioso solo aparecía a veces en su desenlace, el misterio pretende ser religioso de principio a fin. Pretende, decimos, porque en ocasiones lo espectacular y pintoresco desvía la atención del tema sagrado. Por otro lado, los misterios fueron alargándose cada vez más hasta el siglo XVI. Dos buenos ejemplos los constituyen Los misterios de la pasión de Arnold Greban y de Jean Michel. El primero cuenta con 35.000 versos, mueve en escena a más de 200 personajes y se representa en 4 jornadas. En la primera asistimos a la vida de Adán y al célebre debate alegórico conocido como debate del paraíso. Misericordia aboga por el hombre caído, mientras que justicia exige su castigo. Tendrá que intervenir Dios para proponer la liberación del hombre por medio de la redención. En las 3 jornadas siguientes se nos cuenta la vida de Cristo, la pasión propiamente dicha, la resurrección y Pentecostés. Por su lado, Jean Michel realiza un proyecto aún más ambicioso. Sus 65.000 versos se centran únicamente en la vida y muerte de Jesús, con un verismo y una minuciosidad inusitadas hasta el momento. Son 10 jornadas. También es cierto que para llenar su misterio echará mano de escenas apócrifas, con las que halagar a ese público que ama lo costumbrista e incluso lo truculento, porque pone amores de Judas, vida mundana de la Magdalena, etc. Pero no solo en Francia se produce esta evolución hacia los espectáculos multitudinarios, el teatro religioso medieval en España. En palabras de Lázaro Carreter, la historia del teatro en lengua española es la historia de una ausencia. Según esto, la mayor dificultad a la hora de estudiar este teatro se encuentra en la escasez de textos que lo ilustren. Desde el auto de los Reyes Magos, quizá del siglo XII, hasta las primeras obras de Gómez Manrique, en el XV, no existen apenas muestras dramáticas. Sin embargo, en regiones lingüísticas como Aragón y Cataluña, sí contamos con testimonios documentales que relacionan su dramaturgia con las del sur de Francia, Inglaterra o Alemania. El origen del teatro español, como el del resto de países europeos, hay que buscarlo en los ritos sagrados, en los tropos antes mencionados. Se sabe que en el siglo XI era representado el Quem Quaeretis en el monasterio de Silos, hecho que igualmente ocurrió en Huesca y Santiago durante este siglo y el siguiente. A dicha pieza, propia de Pascua de Resurrección, le siguieron otras del ciclo de Navidad, como el Ordo Estelane, que desarrolla el tema de la adoración de los Reyes Magos. Precisamente de aquí sale la más antigua muestra del teatro castellano, el citado Auto de los Reyes Magos, de mediados del siglo XII. Un fragmento de 147 versos, de diferente medida, fue encontrado en la Catedral de Toledo. En él se comprueba la idea de dramatizar una acción con la aparición de un leve conflicto. La primera escena presenta los parlamentos de cada uno de los 3 reyes. En la segunda se reúnen con una misma intención, la de ir a ver al niño que va a nacer. En la tercera se produce el encuentro con Herodes. La cuarta la constituye el soliloquio del rey judío y la quinta viene dada por el dictamen de los rabinos a Herodes. La obra debía terminar con la ofrenda de presentes al niño y el canto de un villancico. Respecto al lugar de la escenificación, en España se repiten los espacios comunes en Europa, las iglesias desde el altar al atrio y posteriormente el exterior del recinto sagrado. Según Guillermo Díaz Plaja, en la representación del Auto de los Reyes Magos, los 3 actores estarían al principio en lugares distanciados y coincidirían en un mismo lugar del que partirían en busca del nuevo rey de Judea. La iglesia era utilizada también para otro tipo de representaciones, no exactamente de carácter religioso, como los juegos de escarnio, formados por frases de doble sentido, sermones grotescos, canciones lascivas, diálogos bufos, etc. Este tipo de dramatizaciones no fueron bien toleradas por el poder, como lo prueban las amonestaciones del Concilio de Toledo del 589, y lo corrobora Alfonso X en sus partidas. Pero tales advertencias no siempre debieron ser obedecidas. El propio Concilio de Aranda, en 1473, prohibió expresamente este tipo de diversiones. En ese orden de celebraciones, mitad religiosas, mitad profanas, se inscribe la fiesta de Episcopus Puerorum,
o del obispillo, documentada en Cataluña desde el siglo XIII y en Castilla a partir del XIV. El 6 de diciembre, fiesta de San Nicolás, patrón de los estudiantes, como ya sabemos, era elegido un muchacho para que hiciera de obispo hasta el Día de los Inocentes. Revestido de tal, daba la bendición episcopal, presidía diversos actos burlescos y oficiaba un sermón satánico. Covarrubias describe así la escenificación. En mitad de las iglesias catedrales se colocaba el niño en un cadalso. Bajaba de lo alto de las bóvedas una nave y parando en medio del camino se abría. Quedaban unos ángeles que traían la mitra y bajaban hasta ponérsela en la cabeza. Después subían en la misma orden que habían venido. Esto da una idea de los artilugios con los que contaban algunas iglesias medievales para producir determinados efectos espectaculares. El ejemplo más notorio lo encontramos en la representación del Misterio de Elche, drama litúrgico evolucionado que se cree contemporáneo del descubrimiento de América. Se trata en él de la Asunción de la Virgen y es uno de los pocos restos que tenemos en España de un género que en Europa tuvo gran relevancia a lo largo de la Edad Media. Su escenotecnia cuenta con artilugios de seguro efecto, como el araceli o arca del cielo, verdadero ascensor que a través de un complejo sistema de poleas y de cuerdas permite bajar y subir una plataforma desde la cúpula central de la iglesia. Otro aparato era la granada, que posibilitaba abrir en partes proporcionales, como si de gajos se tratara, un dispositivo que deja ver en su interior determinadas figuras. Tanto el araceli como la granada indican un nivel de representación vertical, siguiendo el eje de ascenso o descenso de dichos artefactos, auténtica novedad de la escena, que compensa el nivel horizontal, dado que por el largo desarrollo de una pasarela desde la puerta de la iglesia, que hace de entrada de actores hasta la gran plataforma central, exactamente colocada bajo la bóveda del recinto. Estos dos ejes definen la puesta en escena del Misteri, cuya tradición es conservada aún en la actualidad por el pueblo de Elche, que lo lleva a la escena en las festividades señaladas. El teatro fuera de las iglesias tuvo un espectacular desarrollo a partir de la celebración del Corpus, introducida por Urbano IV en 1264, tomando como eje de la misma una procesión. Se fueron intercalando representaciones religiosas sobre carromatos. Dichos actos en España darán origen a los autos sacramentales, de enorme desarrollo y espectacularidad tras el Concilio de Trento en el siglo XVI. El teatro profano en la Edad Media. Hay tres teorías sobre el origen del teatro profano. La primera ve este origen en la imitación de la comedia latina escolar, que inspiró a los clérigos textos libremente adaptados de Terencio y de Plauto. Abundan los ejemplos de estas adaptaciones cultas, especialmente en Italia y Francia. Una segunda hipótesis hace depender la aparición del teatro de la declamación dramática mimada de los juglares. En realidad, el juglar solía constituir todo un hombre espectáculo en la Edad Media. Tocaba varios instrumentos, recitaba, cantaba, componía, era acróbata, domaba animales. En el recitado y en la declamación patética, estos artistas de la calle depuraron al máximo su arte, gesticulando o mudando la voz para caracterizar a los diferentes personajes que entraban en el diálogo o en el debate. No nos resistimos a traer aquí el epitafio de uno de estos juglares, de nombre Vitalis, en el siglo IX. Imitaba yo el rostro, los gestos y el habla de mis interlocutores, de modo que se creyera que eran muchos los que se expresaban por una sola boca. En esto andaba cuando el fúnebre día se llevó conmigo a todos los personajes que vivían en mi cuerpo. No podemos negar que en estos relatos escenificados por los juglares existía ya un embrión teatral. La tercera hipótesis, la más comúnmente aceptada, sitúa el origen del teatro profano en los desahogos espontáneos o intencionadamente redactados por los autores del teatro religioso. Estos desahogos eran muchas veces de signo cómico. Algunos ejemplos: nadie podía impedir el regocijo de los niños y los clérigos de órdenes menores cuando, en las celebraciones de los milagros, invadían las iglesias festejos y mascaradas, las de San Nicolás, la fiesta de los locos o el Papa de los locos, que presidían las Saturnales a pesar de las prohibiciones de la jerarquía eclesiástica. Se cuenta que en estas ocasiones se jugaba incluso a los dados y a las cartas sobre el altar. ¿Y qué decir de los remedos de oficios sagrados presididos por el niño elegido obispo de los inocentes por sus compañeros?
compañeros. Por un lado, la gesticulada imitación de algunos personajes, Herodes, los sacerdotes y príncipes judíos, que creen que Jesús les va a arrebatar sus prebendas, divertía a los espectadores. También provocaban la risa de los Reyes Magos, despertando la cólera de Herodes al hablarle en jergas que éste no entendía. Recurso muy utilizado en las farsas, especialmente en Miser Patelin, y que sabrá administrar magistralmente Molière en el siglo XII. Cómica resulta la huida en carrera de Pedro y Juan la noche de los interrogatorios de Jesús. Divertidos eran los regateos de las mujeres con los vendedores de perfumes. Este público medieval tiene un sentido muy acusado de la ironía, pero es también un público muy impresionable, capaz de pasar de la risa al llanto. El Ordo Rabelis de Freising nos cuenta cómo ríe cuando un soldado apostrofa a uno de los niños inocentes antes de matarlo: «Muchacho, aprende a morir», y cómo inmediatamente después rompen lágrimas al escuchar los lamentos de Raquel, la madre ante su hijo muerto. Pero lo que más despertaba la hilaridad eran los animales: la burra del profeta Balaam, que hablaba con su voz de nariz, o el burro sobre el que entra la Virgen, que dio origen a la más divertida participación de los espectadores cuando el clérigo oficiante de la misa entonaba el Kyrie, la Gloria y el Credo, terminaba sus últimas modulaciones con un hi-ha que imitaba al animal. Pero el colmo de la diversión consistía en el triple rebuzno final dado por todo el público al acabar la ceremonia. Desarrollo y subgéneros. Como hemos dicho anteriormente, habría bastado con suprimir de muchos milagros su parte final para encontrarnos con unas piezas totalmente profanas. El ejemplo más interesante de estos juegos profanos en el siglo XIII es, sin duda, el juego de Robin y de Marion. Se trata en realidad de la escenificación de una pastorelle, género lírico narrativo francés, sin relación con las pastorelas italianas. En las pastorelles se nos cuenta esencialmente cómo una pastora es cortejada por un caballero, dando lugar a una serie de escenas tópicas del género. Con el tiempo, el teatro profano se concretó en subgéneros dramáticos. En Francia, por ejemplo, un programa teatral solía constar de varios de estos subgéneros: el sermón, el monólogo, la moralidad y la farsa. El sermón jocoso consiste en una parodia de los sermones de iglesia y de la lengua sagrada en ellos empleada. Del púlpito, en donde llegó a pronunciarse en la fiesta de los locos, tuvo que salir a los tablados para hacer determinados panegíricos, el de la Santa Morcilla, por ejemplo. El monólogo es un subgénero más libre, que según parece deriva directamente del arte de los juglares. La obra maestra de este subgénero es El arquero de Bagnolet, sátira picante dirigida contra los arqueros de Carlos VII, que reproduce el tópico del soldado fanfarrón. La sotia es una parada satírica de temas políticos. Se llama así porque sus participantes se vestían con la indumentaria amarilla y verde de los sots, tontos o locos, con capirote y cetro de la locura. Por su lado, la moralidad será de signo alegórico. Esta especie cobró un auge sin precedentes en Inglaterra durante el siglo XV. Se centraba particularmente en el tema de la muerte, personaje sin duda de gran teatralidad. No olvidemos que en toda Europa se ve invadida por las danzas macabras y que el recuerdo de la muerte, el memento mori, constituirá un tema obsesivo en todas las disciplinas artísticas. En The Pride of Life, de principios del siglo XV, la muerte triunfa sobre la vida a pesar de la heroica resistencia de los caballeros, fuerza y salud. Los diablos se apoderarán del alma de vida, que solo podrá ser liberada por un milagro de Nuestra Señora. Parecida es la historia de El Castillo de la Perseverancia, de principios del siglo XV, y de la más célebre de todas las moralidades, Everyman, todo hombre, de finales del siglo XV, cuyo tema ya había sido tratado en Flandes. Solo buenas obras acompañarán al hombre ante Dios. En Inglaterra, además, entre las partes de un misterio o moralidad, se podía representar una pieza breve, el interlude, de carácter igualmente alegórico, que adopta progresivamente un tono divertido, de moralidad degradada. Es posible que en el interlude se encuentre el germen de la comedia inglesa. De estos subgéneros, el único que perdurará en Francia será la farsa, con igual fortuna que los pasos y entremeses españoles del XVI. Como sabemos, farsa significa lo que se introduce entre dos partes, en ocasiones entre las dos partes o más de los misterios. Destacan las farsas del siglo XV, la farsa nueva, la farsa del tonelero, la del maestro Mimín y sobre todas ellas la farsa de Miser Patelin, considerada como la obra maestra de
del teatro profano medieval. Estas farsas se caracterizan por su acusado realismo en los detalles de oficios, útiles caseros, costumbres, etc. Se detienen con complacencia en los defectos de los personajes, ensañándose incluso con ellos hasta el límite de la caricatura y de lo grotesco. Sus personajes tópicos suelen ser el marido ingenuo, enemigo por destino de la mujer tonta o caprichosa, la suegra, que tomará partido por el ganador, la nuera, que representa el personaje ingenuo del género, el magister perpedante, el gentilhombre, el ama, el aldeano rudo y sin modales. Técnicas del teatro medieval. ¿Cómo fue posible la escenificación de este teatro medieval? El ingenio y la entrega que los artistas y artesanos medievales pusieron en estas representaciones nos llevan de sorpresa en sorpresa. Las representaciones fueron ganando progresivamente en espectacularidad. No olvidemos que tenían que dar forma escénica a unos textos en los que lo maravilloso campaba por sus fueros. Por otro lado, estos relatos dramáticos eran de una desmedida ambición en lo referente al espacio y al tiempo de la representación, ya que narraban hechos o portentos ocurridos a lo largo de muchos años, incluso de muchos siglos, en los más apartados rincones de la tierra. Y no solo en la tierra, había que representar también el cielo o el paraíso, así como el infierno. De ahí a que la horizontalidad del espacio escénico hubiera que añadir su ocupación en altura. En lo que a personajes se refiere, no bastaba con caracterizar a los simples mortales, bribones, bobos o santos. Había que atreverse con diablos, ángeles, alegorías, monstruos y hasta con el mismo Dios Padre en persona y su corte celestial. Por todo esto se comprenderá que el teatro religioso exigía un mayor alarde escenotécnico frente a las menores exigencias del teatro profano. Veamos en detalle de qué modo se dio solución a alguno de sus problemas. El lugar de la representación. El teatro se inicia en el interior del templo. El lugar más común de la acción solía ser el coro, destinándose las arcadas conventuales o las naves para las procesiones y cortejos. La iglesia da origen a ese teatro en ciernes manifestado en los oficios. Por razones de decoro, el teatro tuvo que abandonar el espacio interior del templo. Se refugió entonces en los pórticos de las iglesias y catedrales, cuyas fachadas constituían de por sí el más imponente de los decorados. De ahí pasó a ocupar los más diversos espacios públicos: plazas, patios, claustros, la calle e incluso los cementerios. Por raro que pueda parecernos, en la Edad Media los cementerios eran frecuentemente lugares de rondas, juegos y danzas. Hoy en día en muchos países europeos el cementerio, como la iglesia, puede estar rodeado por la ciudad. Menos usual fue la utilización de los anfiteatros romanos, aunque nos consta que a veces se utilizaron los de Provenza y que en el Coliseo de Roma se llegó a representar la Pasión de Cristo. La figuración de los espacios escénicos en el interior del templo. Inicialmente el espacio escénico y los objetos de la representación son los que ofrece el propio lugar de culto, desviados de su uso habitual o dotados de un carácter simbólico. El velo que cubre la cruz hará de sudario y de sepulcro. Poco después se echará mano para la figuración del sepulcro de las propias criptas del centro del coro o de la entrada de las iglesias. Las naves sirven para los cortejos, los púlpitos de estrados. En realidad, la posibilidad no era mucha. No era fácil tampoco la introducción de objetos y accesorios para la representación. Solo en casos determinados puede permitirse una figuración rudimentaria del pesebre de Belén o un velo que oculte al clérigo que representa a María en el parto y que será descorrido para mostrar a todos al recién nacido. Sin embargo, a pesar de no existir al decorado propiamente dicho, a medida que evoluciona la escritura, son mayores las necesidades de caracterización de los personajes y de diversificación de los espacios escénicos. Existen testimonios sobre la tímida introducción en las iglesias de nuevos púlpitos e incluso de elementales tablados para representar lugares de la acción referencialmente alejados. Estas exigencias técnicas influyeron también en el abandono del templo como lugar de representación. La representación de los espacios escénicos fuera del templo. La moderna solución del cambio de decorado para figurar un nuevo espacio referencial en un mismo escenario apenas fue de uso en la Edad Media. La solución del teatro medieval fue doble: la yuxtaposición de espacios simultáneos y el uso de carros que habían de detenerse ante los espectadores para representar la escena que a cada uno de ellos le correspondía. Esta solución, preferida por los ingleses, resultaba la más costosa para los actores, ya que debían repetir su actuación ante cada agrupación del público. El teatro francés adoptó los decorados simultáneos, cuyas ventajas son las de mostrar una escenografía más dilatada a lo largo de la representación y la de ofrecer un espacio común muy amplio
para la evolución de los actores. Este decorado simultáneo, que como acabamos de ver tuvo ya tímidos brotes en el teatro en el interior de los templos, no podía en ocasiones albergar todos los espacios referenciales de la acción, ya fuera por falta de medios o por la estrechez del local. De ahí que el ingenio de los autores y organizadores de la fiesta diese pronto con otras soluciones para estos casos: la explicación por un actor o conductor de los distintos lugares en donde ocurre la acción, y la imaginación del espectador debía hacer el resto, o la indicación por medio de pinturas primitivas que luego serán reemplazadas por unos simples letreros en los que se coloca el nombre del lugar. Estos decorados simultáneos eran variables en número. En ocasiones llegaban a ocupar hasta 60 metros lineales, adoptando a veces una forma semicircular, aunque dadas estas distancias se sugería a los espectadores que se desplazasen si la afluencia del público lo permitía. Lo más corriente es que el espectáculo se siguiese solo con la mirada. Las mansiones. Cada uno de los espacios escénicos recibía el nombre de mansión. Las mansiones se alineaban unas junto a otras, dejando delante un espacio libre que podía ser utilizado por los actores en el momento de la representación. A este espacio los franceses le daban el nombre de campo o parque, los ingleses el de deambulatori. En ocasiones, cuando lo aconsejaban las dimensiones del local, solían superponerse las mansiones. En cualquier caso, una de ellas, el paraíso, debía ocupar siempre una región más elevada. El paraíso era la mansión por excelencia en la que no se debe regatear ningún lujo. Así lo exigían los autores en sus rúbricas. Se daba incluso al final del siglo XV y principios del XVI una pugna por superar los paraísos de años precedentes o los de las cofradías de otras ciudades. En él debían abundar las flores, los frutos y no podía faltar el árbol de la vida. Se trata de un paraíso celestial que incluía el paraíso terrestre del Génesis. Por tratarse de la mansión por excelencia, podía ser separada del resto para ser paseada por la ciudad en el cortejo de todos los actores y participantes del espectáculo, un paseo que solía tener lugar unos días antes de la representación. El infierno debía resaltar también en el extremo opuesto como una mansión imponente. Constaba de 3 elementos: una torre fortaleza, un pozo al que Jesús o el alma de Jesús arrojará a Satán, y una entrada, generalmente en forma de garganta monstruosa, que se abría y se cerraba para dejar paso a los demonios. Disponía, además, de un espacio abierto en el que los diablos celebraban sus tempestuosas asambleas. En el infierno ocurre la siguiente acción, aunque no la única. Cancerbero, personaje de la mitología pagana, pregona que alguien se acerca y que el infierno puede por ello correr peligro. Ese alguien es Jesús, acompañado del buen ladrón y de 4 ángeles. Jesús rompe con la cruz las puertas del infierno, ata de pies y manos a los demonios y los arroja al pozo. A continuación, Jesús pasa a las mansiones contiguas, al limbo y al purgatorio, y libera a las almas de los profetas y de otros justos. Estas últimas mansiones poseen velos transparentes para que el público pueda ver las almas. En el infierno habrá toda clase de animales horribles. No faltará, en especial, una gran serpiente con enorme boca hecha de lona, que fue conocida como la Charpe de l'Équite. El teatro medieval francés hizo de este infierno un personaje que la pronunciación de París deformó en Arlequín. Otras mansiones eran las casas y palacios de personajes nobles, el cenáculo, el monte de los olivos, la sala o espacio de la flagelación. Como en el norte de Europa todo este despliegue escénico se veía con demasiada frecuencia amenazado por la lluvia, se creó un inmenso techo de lona, tensado por cuerdas sujetas a los pilares y a los muros de las casas. A veces, los escenógrafos no desperdiciaban esta gran carpa para dibujar en ella el firmamento con las estrellas, el sol y la luna. La tramoya de los misterios. Al igual que los escenarios, la tramoya se fue perfeccionando para responder adecuadamente a las exigencias cada vez mayores de los misterios, que en su etapa final alcanzaron niveles de gran espectacularidad. En este teatro, las cortinas eran un elemento decorativo en muchas mansiones. A veces solían tener una función propia. Los actores podían cerrarlas cuando no actuaban, con lo que constituían un signo para el seguimiento del espectáculo. Había escenas que aconsejaban especialmente su uso, como los partos. Los animales eran diseñados y elaborados en todas sus tallas y especies. En alguna ocasión se les dotó de movimientos mecánicos. Los vuelos de aves, de nubes, de almas o de demonios se conseguían por medio de hilos y cuerdas resistentes, cuidando que en la medida
medida de lo posible, quedaran encubiertas al público. Esta ocupación del espacio aéreo causaba una gran admiración en el espectador medieval. Los escenógrafos eran en este punto auténticos especialistas al final del medievo. Recordemos por contraste con qué sencillez e ingenuidad se iniciaron estos vuelos en el siglo XI. La estrella de los magos se colocaba en lo alto de un bastón que es desplazado por un oficiante. Posteriormente se deslizaba por un hilo colocado entre dos pilastras. En la consecución de los efectos con agua eran muy exigentes los autores, pues no solo se representaba la lluvia o el agua que brotaba de la roca golpeada por la vara de Moisés, sino que había que representar la creación de los mares y el mismísimo diluvio universal. Es curiosa la anécdota del pintor flamenco Carl van Mander, que en uno de los misterios por él escenificados derramó tantos recipientes de agua sobre la escena y sobre el público que todos salieron inundados de admiración y devoción. Tampoco escaseaban las escenas con fuego, que generalmente se simulaba quemando aguardiente. En ocasiones se producían verdaderos incendios exigidos por los textos. La gran boca del infierno dejaba siempre ver llamas, a las que se le añadía azufre, para que los espectadores tuvieran una idea más exacta de esta mansión. Los efectos de iluminación se conseguían con llamas o con dorados que las reflejaban en determinados objetos. El día adoptaba el color blanco, la noche el negro. Para los ruidos se disponía de maquinarias preparadas especialmente. El tablado solía tener trampillas que servían para posibilitar súbitas apariciones, resurrecciones de muertos, etc. Pero sin duda lo que más llamaba la atención eran las transmutaciones y cambios súbitos a la vista del espectador que plagaban todos los relatos. Este teatro, como es lógico suponer, desarrollaba toda una maquinaria a base de cuerdas y poleas que copiaba la de las fábricas de las catedrales. Los italianos creyeron haber inventado en Florencia el ingegno, especie de escenario elevado que llevaba incorporada una máquina especialmente diseñada para las escenas de apariciones, desapariciones o apoteosis. Organización. Toda la ciudad participaba en la preparación de estos espectáculos dramáticos. Los misterios en particular solían ser asumidos directamente por los municipios. En Francia se concedía privilegios de tipo tributario a las cofradías de mayor renombre. Las fábricas de las iglesias ofrecían el material de que disponían para los tablados. Los cabildos de las iglesias prestaban túnicas, dalmáticas y otros ornamentos. La administración de la ciudad sufragaba gran parte de los gastos. Los burgueses y comerciantes ayudaban también económicamente o tomaban a su cargo parte del espectáculo. Pero fueron las cofradías las que cargaron con la responsabilidad directa de la representación. Estas cofradías fueron muy numerosas en toda Europa, especialmente en Francia, y constaron con un gran número de cofrades. A veces se repartían entre ellas las mansiones. Consideremos que solamente en actores la pasión de A. Greban necesitaba unos 400, a los que había que añadir el resto de participantes en la confección y preparación del espectáculo. Los papeles femeninos son representados por hombres. En el drama litúrgico dentro de la iglesia, los clérigos se solían poner el amito por la cabeza para representar a las Marías. No hay que ver aquí, a nuestro entender, ningún tipo de imitación de los antiguos, sino más bien un sentido de la moral de la época, por continuismo quizá del drama litúrgico sobre el que debía pesar el rechazo de San Pablo, que las mujeres en la iglesia permanezcan calladas. Parece ser que la primera actriz aparece en 1458, en Metz, protagonizando El juego de Santa Catalina. Se trataba de una joven de 18 años que habló tan viva y piadosamente que a muchos les provocó las lágrimas. Progresivamente este ejemplo cundió al final de la Edad Media. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si te interesan los temas teatrales, suscríbete al canal y no te pierdas el próximo capítulo sobre la renovación del teatro en el Renacimiento.